Capítulo 13. Lorena se sintió muy decepcionada, aunque no sorprendida del todo, al ver a Kristoff sentado en el trono de Lady Valiente. Si bien Jaime evitaba sentarse sobre esa cosa siempre que fuera posible, el chambelán siempre lo utilizaba cuando su señora lo dejaba al mando. Kristoff, más que sentado en el trono, estaba tendido sobre él. Tenía sus escuálidos hombros caídos y se encontraba un tanto inclinado, de tal modo que una de sus piernas sobresalía de lado. Cuando Lorena entró en la sala guiada por Duré, el chambelán leía un pergamino. «La coronel Lorena quiere verte, señor», le anunció la anciana con un tono de voz muy sumiso. «¿Qué quieres, coronel?», inquirió Kristoff, sin levantar la mirada del pergamino. «El soldado Stroff ha desaparecido», contestó sin más preámbulos. Al instante, el chambelán dejó de leer el pergamino y arqueó una ceja. «Se supone que ese nombre tiene que significar algo para mí. Deberías si te hubieras molestado en prestar atención a las reuniones que se celebran en los aposentos de tu señora». Kristoff dejó el pergamino a un lado y se enderezó en el trono. «Será mejor que me hables en otro tono cuando te dirijas a mí en esta sala, coronel». Lorena contempló horrorizada al chambelán. «Gracias por la observación, pero siempre te hablaré como me plazca, con independencia de la sala donde nos hallemos. Lady Valiente te ha pedido que te ocupes de los asuntos de Teramore durante su ausencia. Eso no quiere decir que te conviertas en la señora de este lugar», dijo, esbozando una sonrisita de suficiencia. «Para empezar, porque la naturaleza no te dio los atributos para hacerlo». Kristoff frunció el ceño. «Hasta que Lady Valiente regrese, estoy autorizado a actuar en su nombre, así que deberás tratarme con el debido respeto que merezco en virtud de mi actual cargo. Tu cargo real es el de chambelán, Kristoff, lo cual te permite actuar como consejero de Lady Valiente, igual que yo. Así que no te dejes arrastrar por las ilusiones de grandeza». Kristoff se reclinó en el trono y volvió a coger el pergamino que había estado leyendo antes. Acto seguido, preguntó con un tono de voz teñido de tedio. «¿Has venido aquí por alguna razón en concreto?» «Como ya te he dicho, el soldado Stroff ha desaparecido. Es el hombre que envié a investigar al filo ardiente. He hablado con su hermano Manuel, dice que prepararon un plan y fueron a la taberna de Aterrademonios». Stroff se sentó en una esquina mientras Manuel hablaba con la persona que creían que pertenecía al filo ardiente. Después, Stroff siguió a ese tipo cuando éste abandonó el establecimiento. Eso fue anteanoche. No hemos vuelto a saber nada de él desde entonces. «¿Y por qué este asunto debería ser de mi incumbencia?», preguntó Kristoff, quien parecía seguir muy aburrido. «Porque estaba investigando al filo ardiente, su imbécil. Al mismo filo ardiente que nos atacó a mí y a mis hombres en el fuerte del norte. Por todo esto, ¿no crees que su desaparición es un tanto sospechosa?». «Pues no, la verdad», contestó, mientras volvía a dejar el pergamino a un lado. «Todos los días se producen deserciones en el ejército. Si bien es una realidad muy triste, deberías aceptarla, coronel». Lorena logró refrenar a duras penas su lengua y replicó. «Soy consciente de que se producen deserciones constantemente, chambelán, pero conozco bien a Stroff. Preferiría cortarse una extremidad a desertar. Es el mejor soldado que tengo. Quiero arrasar esa isla para poder dar con él». «No». Pese a que Lorena llevó la mano a la empuñadura de la espada de manera instintiva, sabía que cometería una necedad si asesinaba a ese hombre que se hallaba sentado sobre el trono de Teramore, por mucho que no se mereciera ese trono y si mereciera probar el filo de su espada. «¿Qué quieres decir con no?». Oh, daba por sentado que a la coronel le resultaba familiar el significado de esa palabra. Muy gracioso, apartó la mano de la empuñadura de su espada y se aproximó a la enorme ventana de esa sala, más que nada para no tener que seguir mirando a Kristoff. El cielo se encontraba tan despejado que podía ver la isla de Alcaz al nordeste. «El filo ardiente me preocupa mucho, chambelán. Saben utilizar la magia para conseguir sus fines y, ahora mismo, coronel, el filo ardiente es poco más que un rumor cuya veracidad, he de añadir, no puedes demostrar con pruebas, ya que tu soldado ha desaparecido. Me temo que no puedo malgastar los recursos de Teramore en tratar de localizar a un desertor cuando necesitamos esos recursos para otras cosas». Lorena se giró e inquirió. «¿De qué estás hablando?». «Al haber venido me has ahorrado la molestia de tener que llamarte», contestó Kristoff.
Al instante, Lorena se preguntó en voz alta por qué no había sacado este tema a colación nada más llegar ella a aquella sala. Christoph respondió, con una sonrisa despectiva dibujada en su rostro. No te corresponde a ti el derecho a cuestionar a aquel que se siente en el trono, coronel. Simplemente, debes limitarte a obedecer las órdenes de esa persona. Ahora mismo, el susodicho te informa de que acaba de recibir cierta información que indica que se está acumulando un gran número de tropas en el Risco Kolkar. Es decir, en la región de Durotar más cercana al fuerte del norte. Acto seguido, sin molestarse en señalar que sabía perfectamente dónde se hallaba el Risco Kolkar, la coronel inquirió con el ceño fruncido. ¿Cuándo te has enterado de esto? Esta misma mañana. El mayor Davin necesita refuerzos adicionales y quiero que tú lideres a ese contingente. Si bien el trabajo de Lorena no consistía en supervisar todos los movimientos de tropas que se dieran dentro de Teramore y el fuerte del norte, sí debía ser informada de todos ellos. ¿Refuerzos adicionales? ¿Cuándo se han enviado refuerzos al fuerte del norte? Ayer. Se habían producido diversos incidentes a lo largo de la costa mercante, en los que algunos orcos habían provocado a algunos humanos. Algunas de esas trifulcas habían acabado incluso en arrestos. Ahora mismo, un capitán humano se encuentra detenido en Trinquete por culpa de que un orco lo atacó. Lorena sintió, ya que había leído el informe de ese incidente en concreto. ¿Y eso qué más da? Los goblins tienen derecho a poner punto y final a todas las reyertas que sucedan ahí. No fue una mera reyerta, exclamó a gritos Christoph, lo cual sorprendió a Lorena. Si bien el chambelán solía ser altanero, condescendiente y arrogante, a veces, aunque le costara admitirlo, era brillante y muy bueno en su trabajo. Sin embargo, nunca había escuchado alzar la voz a ese hombre tan esmirriado. La cuestión no es que fuera o no una reyerta, afirmó la coronel, adoptando un tono de voz muy sereno de manera deliberada para que de Christoph se percatara de que estaba gritando. La cuestión es por qué se han enviado refuerzos al fuerte del norte. Ya te lo he dicho, las tropas orcas, me refiero al primer contingente de refuerzos. Christoph se limitó a encogerse de hombros. El mayor Davin pensó que era necesario y yo estuve de acuerdo. Lorena hizo un gesto de negación con la cabeza y volvió a acercarse a la ventana. El mayor Davin no cree que merezca la pena preocuparse por los orcos ni un solo segundo, chambelán. No confío en su buen juicio en este asunto. Seguramente, debe de estar exagerando. No creo que exagere y menos ahora que los orcos están acumulando todas esas tropas. Christoph se puso en pie y se alejó del trono con el fin de colocarse junto a Lorena. Coronel, si el fuerte del norte se va a convertir en el frente de otra guerra entre humanos y orcos, será mejor que nos preparemos para esa contingencia cuanto antes. Por eso he enviado 2 guarniciones, así como en la guardia de élite, para allá. Al oír esas últimas palabras, Lorena se quedó boquiabierta. Cambió de posición para quedarse cara a cara con Christoph al mismo tiempo que se alejaba de él y le espetó. La guardia de élite. Pero si su misión es custodiar a Lady Valiente. Christoph respondió con suma serenidad. Quien ahora se halla en paradero desconocido y es capaz de cuidar de sí misma. Es mejor que refuercen el fuerte del norte a que permanezcan aquí ociosos. Una vez más, Lorena negó con la cabeza. Estás actuando de un modo irracional, Christoph. Es cierto que, ahora mismo, tenemos que afrontar varias situaciones muy tensas. Pero eso no quiere decir que vaya a estallar otra guerra. Quizás no, pero prefiero estar preparado para una guerra que al final quizá no tengamos que librar que no estar preparado para una en la que finalmente sí debamos luchar. Pese a que la lógica de ese razonamiento era aplastante, no le gustaba lo más mínimo. ¿Y si los orcos interpretan estos movimientos como un acto hostil? Así estoy interpretando yo sus movimientos, coronel. De un modo u otro, necesitamos que nuestro mejor comandante de tropas se encuentre en el lugar donde puede estallar el conflicto. Por eso quiero que lideres el regimiento que va a reforzar el fuerte del norte. Como hay que actuar con la máxima celeridad, podrías viajar hasta allí con tus oficiales en una aeronave para ir preparándolo todo. El resto de las tropas podrían llegar más tarde en barco y, una vez instaladas allí, podrías organizarlas y asignarles diversas funciones. Lorena lanzó un hondo suspiro.
Si la aeronave ya estaba preparada, estaba claro que Christoph ya había tomado esa decisión antes de que ella siquiera hubiera entrado en esa sala. Aún así, la coronel intentó lograr que cambiara de opinión por última vez. Creo que deberíamos esperar a que Lady Valiente regrese. Respeto tu opinión, replicó Christoph, quien regresó al trono y se sentó en él. A continuación, apoyó los brazos de una manera un tanto teatral en los amplios reposabrazos situados a ambos lados. Sin embargo, Lady Valiente está muy ocupada ayudando a sus queridos amigos orcos, mientras estos levantan sus defensas y se preparan para destruirnos. No voy a permitir que todo cuanto ella ha erigido en estas tierras sea destruido por su cortedad de miras en todo lo relacionado con Thrall. Bueno, coronel, ya conoce sus órdenes. Llévelas a buen puerto de la mejor manera posible. Christoph, esto es un error. Deja que intente dar con Stroff para poder así descubrir que, no, la interrumpió Christoph, quien, al instante, adoptó una actitud menos beligerante y dejó caer ambos brazos inertes a los lados. No obstante, te permito graciosamente que puedas destinar 2 soldados a la búsqueda del soldado Stroff. Pero no me puedo permitir el lujo de prescindir de más efectivos. Lorena dio por sentado que eso era lo máximo que iba a poder conseguir del chambelán. Gracias. Ahora, si me disculpas, creo que tengo que reunir a mis oficiales. Christoph cogió el pergamino una vez más con la mano derecha e hizo un gesto con la izquierda para indicarle que se podía marchar. Puedes retirarte. La coronel giró sobre sí misma y abandonó furiosa la sala del trono.